Buenos días de nuevo, grado sexto. Les doy la bienvenida a un nuevo curso de mecatrónica. En la clase del día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con voltaje, resistencia e intensidad de corriente. ¿Listos? Estas son magnitudes que se manejan a nivel electrónico y vamos a ver su funcionamiento. Les recuerdo, como en todas las clases lo he hecho, vamos a anotar la fecha del día de hoy. Hoy es 6 de mayo del 2020 y seguido a esto vamos a ver nuestro propósito. El propósito para la clase del día de hoy, ¿cuál va a ser? El propósito de hoy va a ser reforzar el concepto de voltaje. Ustedes ya habían hecho una pequeña consulta. Vamos a ver qué es la resistencia e intensidad de corriente a través de ejemplos prácticos. ¿Listos? Hoy vamos a ver unos pequeños ejemplos prácticos y para la clase del día de mañana de mecatrónica voy a hacer un pequeño laboratorio demostrándoles estos conceptos a nivel ya práctico. ¿Listos? Entonces, vamos a dar inicio a la clase viendo qué es voltaje, tensión o diferencia de potencial. ¿Listos? Cuando ustedes escuchen estos tres términos, voltaje, tensión o diferencia de potencial, significan lo mismo. ¿Listos? Entonces, esto se ve a través del siguiente ejemplo. Una pila o batería suministra la energía necesaria para que las cargas eléctricas circulen por un circuito. Todas las baterías o pilas indican en sus características el voltaje que nos proporcionan. En nuestra casa es muy común ver pilas, ¿verdad? La mayoría de pilas tienen una tensión de 1.5 voltios. Sin embargo, hay pilas que tienen mayor tensión, por ejemplo las pilas que usan los radios. Hay ciertos tipos de radios que usan un tipo de batería o de pila cuadrada. Este tipo de baterías tienen una tensión de 9 voltios, ¿listos? Entonces, básicamente el voltaje es la energía necesaria, que quiere decir la fuerza necesaria para que las cargas eléctricas o los electrones circulen por un circuito. ¿Listos? Eso es básicamente el voltaje. Vamos a verlo ya a un significado más estructurado. Entonces, la tensión o voltaje, en este caso la vamos a reconocer con la letra V, es la energía por unidad de carga que proporciona una pila o fuente de alimentación. Y siempre la vamos a medir en voltios. ¿Listos? Entonces, como les explicaba anteriormente, básicamente el voltaje es la fuerza con la que se desplazan los electrones. ¿Listos? Vamos a ver. Es la fuerza o energía necesaria para que las cargas eléctricas circulen por un circuito. ¿Listos? Entonces, como les venía diciendo, el voltaje es la fuerza o la energía para que los electrones circulen por un circuito. ¿Listos? Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, yo tengo una batería y con esta batería pretendo encender una bombilla, ¿cierto? Y estoy comparándolo con un flujo de agua. Acá tengo una motobomba y esta motobomba me va a permitir mover esta turbina. ¿Listos? Entonces, vamos a ver que cuando el voltaje es muy bajo, en, en mi ejemplo electrónico, los electrones, como no tienen la suficiente fuerza para moverse, ellos se van a mover despacio. ¿Listos? Y por lo tanto, el bombillo se va a encender poco. En mi tanque de agua, si la motobomba expulsa poca agua, va a producir que la turbina se mueva lentamente, ¿cierto? Y el agua va a fluir lentamente. Vamos a ver. Como podemos ver en el ejemplo, los electrones están circulando a baja velocidad y el bombillo se está encendiendo poco. Si yo aumento la velocidad, como lo dice ahí, aumento el voltaje, automáticamente hay mayor fuerza para empujar los electrones a través del circuito y el bombillo se va a alumbrar más, ¿cierto? Y a nivel del tanque de agua, como le aumenté la velocidad a la motobomba, entonces la turbina se va a mover mucho más rápido. Acá en este caso, como se dieron cuenta, le quité la velocidad, entonces
Los electrones circularon a poca velocidad. Entonces eso es el voltaje. Es la fuerza o es la energía con la cual nosotros hacemos circular los electrones. Básicamente es la fuerza de empuje. Es como si ustedes cogieran y empujaran con fuerza un carro. Si ustedes empujan con fuerza un carro, el carro va a moverse más rápido, ¿cierto? Pero si aplican poca fuerza, el carro se va a mover muy lento. Es por eso que cuando a ustedes alguna vez de pronto los haya alcanzado un flujo de corriente, es decir, los haya cogido la corriente, como se conoce coloquialmente, ustedes han sentido un impulso, ¿verdad? Un fuerte impulso, una fuerza que sienten que se transmite por el cuerpo. Ese es el voltaje que nos está indicando de que los electrones están circulando con mucha fuerza por el cuerpo, ¿listos? Mientras que si nosotros cogemos una pila de 1.5 voltios, no sentimos la corriente atravesar el cuerpo. ¿Por qué? Porque la fuerza es muy poca para que el flujo de electrones se sienta dentro de nuestro cuerpo. Eso es el voltaje. Ahora vamos a ver qué es la resistencia eléctrica. Ustedes en el laboratorio anterior ya habían visto qué era la resistencia, ¿verdad? La resistencia la vamos de ahora en adelante a indicar con la letra R y nos permite reconocer la oposición que presentan los conductores al paso de corriente. Y se mide con la letra omega o lo podemos nombrar a través de los ohmios. ¿Listos? Entonces, como ya les había dicho, yo sé que ustedes ya habían visto este tema de la resistencia, que prácticamente es la oposición que presenta un cuerpo al paso de corriente, ¿cierto? Como podemos ver acá, si nosotros tenemos esta resistencia y los electrones intentan circular por este pequeño espacio, va a haber una oposición, ¿cierto? Es como si nosotros, por ejemplo, intentáramos entrar en hora pico a Transmilenio. La oposición para nosotros poder entrar por las puertas es muy grande, ¿verdad? Y a la cantidad de gente no va a permitir que se entre con facilidad. Es similar la resistencia en este caso. Entonces, este tipo de ejemplo nos está demostrando que si yo acorto la entrada de electrones por este punto, y los electrones van a entrar al otro lado del conductor de manera más lenta, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que a través de la resistencia hay tres tipos de elementos que se usan. Están los conductores, que como vemos acá, el electrón fluye normalmente por el conductor. Hagamos de cuenta que esto es un cable y los electrones están circulando libremente por él, ¿cierto? En los semiconductores, como en el caso de las resistencias, se presenta cierta oposición al paso de corriente. Como vemos acá, hay una oposición y por lo tanto a los electrones les va a quedar más complicado atravesar ese circuito, ¿verdad? Y un aislante el electrón no tiene la suficiente fuerza ni el suficiente margen para poder atravesarlo. ¿Listos? Por eso, acá podemos ver que el electrón choca y se devuelve. ¿Listos? Entonces podemos ver que los materiales conductores tienen poca resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de materiales nos permiten conducir la corriente eléctrica de manera fluida. ¿Qué tipo de materiales son estos? Este tipo de materiales son, acá yo tengo un ejemplo, esto es cobre. Este es el material que más se usa en electrónica debido a su bajo costo y que permite fluir la corriente y con excelente calidad. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Que este material es un conductor porque permite el paso de corriente de manera continua. Otro tipo de materiales son los materiales aislantes porque presentan alta resistencia. ¿Qué quiere decir? Que se oponen al paso de corriente, ¿verdad? Es tan alta que no permite el paso de corriente. Acá tengo un ejemplo de un material aislante que es la madera. ¿Listos? La madera ya procesada y la madera que ya no tiene ninguna presencia de humedad, ¿vale? Porque si yo corto un tronco y le aplico corriente,
Este tronco me va a permitir pasar corriente porque en su interior aún conserva agua. Pero hablamos de madera ya a nivel que ya no tiene agua en su interior. Por ejemplo, los muebles de la casa, ellos ya son aislantes, porque si nosotros le aplicamos corriente, no va a conducir la corriente a través de ellos. ¿Listos? Y por último, vamos a ver que todos los receptores, como lo son las lámparas, los motores, las conexiones que nosotros hacemos en nuestra casa, como los computadores y demás, que pongamos en un circuito tienen resistencia. ¿Listos? Y por lo tanto a los electrones les resulta más difícil circular cuanto más elementos de estos conectemos. Es por esto que, por ejemplo, cuando nosotros conectamos muchos electrodomésticos a un solo toma corriente, este tiende a calentarse. Primero porque el amperaje que está circulando, ya vamos a ver qué es lo que estoy hablando, es mayor. Y va a haber mucha oposición a la corriente, por lo tanto en un punto en específico los cables se van a calentar. Y por último, el último tema como magnitud eléctrica, tenemos la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica es la carga eléctrica que atraviesa la sección de un conductor en un segundo. Y este se mide en amperios. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Para mi ejemplo, tengo un conductor. Entonces vamos a ver a nivel microscópico un cable. ¿Listos? Un cable de cobre. Y acá vemos que hay muchos electrones circulando por él. Y vamos a tomar en cuenta a través de esta sección la cantidad de electrones que pasen por la meta, digámoslo así, digamos que esto es un circuito y esta es la meta, y vamos a tomar en un segundo cuántos electrones pasan por él. Entonces vamos a ver. Esto es lo que conocemos como intensidad. Si yo tomo una medición acá a nivel microscópico, ¿listos? Entonces, entre más electrones pasen en este punto, va a haber mayor intensidad de corriente. ¿Listos? Y entre menos pasen, va a haber menos intensidad de corriente. Esto, un ejemplo claro, es en los cargadores de nuestros celulares, ¿cierto? Hay cargadores que cargan, perdón la redundancia, que cargan la batería de los celulares mucho más rápido que otros. Si ustedes se fijan, en los cargadores hay una medida de miliamperios. Entre más miliamperaje tenga un cargador, va a cargar más rápido un celular. ¿Por qué? Porque van a pasar, hay electrones que están fluyendo mucho más rápido. ¿Listos? Esta es prácticamente la velocidad con la que los electrones se mueven a través de un circuito. Entonces, ya para terminar vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Entonces, como vemos acá, el voltaje es la fuerza con la que nosotros empujamos los electrones, ¿cierto? Entonces, a mayor fuerza, mayor velocidad, o sea, mayor intensidad de corriente, ¿cierto? Que esto lo representamos por medio de los amperios. Y los amperios, como acabamos de ver, es la cantidad de electrones que circulan en una sección cada segundo. Y los ohmios es la oposición. Acá vemos que el muñequito está apretando con una soga para evitar que la corriente fluya correctamente. Entonces, la resistencia es la oposición al paso de corriente. El muñequito está oponiéndose al paso de corriente apretando la soga, ¿verdad? El voltaje es la fuerza con la que la corriente circula. Vemos acá que el voltaje está empujando para que la corriente circule con mayor rapidez, o sea, los amperios. Y la intensidad es la cantidad de electrones que pasan en un punto en específico, o sea, en este punto donde tenemos la soga. ¿Listos? Espero haya quedado claro el tema. El día de mañana vamos a ver un pequeño ejemplo sobre este tema. Yo voy a hacer un pequeño laboratorio y se los voy a mostrar a ustedes para que quede más claro. ¿Listos? Por el día de hoy no les voy a dejar actividad. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.